Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana 2 de nuestra serie titulada Corona por cenizas. El mes de mayo estamos platicando sobre la historia del libro de Ruth. Y estamos examinando esta historia, no solo por lo interesante que es este relato, sino por lo que significa para nosotros. Estamos aprendiendo lo que significa la redención en la Biblia y para nosotros. Y esta palabra generalmente la vinculamos con nuestra salvación, de cómo Jesús es nuestro Redentor y Él nos ha redimido. Pero hay una diferencia entre salvación y redención. Y es parte de lo que estamos viendo en esta serie. La semana pasada platicamos de la vida amarga que están teniendo Noemí y Ruth. Discutimos la tragedia con la cual empieza este libro. Es de gran consuelo el ver que este tipo de situaciones también están en la Biblia. Porque a veces, por el poco acercamiento que hemos tenido a la Biblia, o porque ha sido solo en lugares selectos, pensamos que la Biblia es todo felicidad y fe, y ustedes tienen que creer y obedecer. Pero hay dolor real en estas páginas. Y reflejan nuestra condición, no solo como pecadores, sino como personas que viven en un mundo caído, donde ocurren estas cosas. El primer capítulo de Ruth nos recuerda que no estamos solos, incluso cuando estamos viviendo tragedias inimaginables. Incluso cuando pensamos que no hay esperanza para nosotros en el futuro, aún así, no estamos solos. En la semana pasada vimos cómo Noemí, a pesar de haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos, gana a esta muchacha llamada Ruth, quien está decidida a no solo ir con ella, sino a vivir y morir junto con su suegra. Ellas 2 regresan a Belén y cuando todos empiezan a reconocer a Noemí, ella hace un comentario tan fuerte. Porque Noemí significa dulzura y ella no siente que está viviendo una vida dulce. Así que dice que le digan Mara, que significa amargo. Y el capítulo del día de hoy empieza en un lugar diferente. Se nos introduce a un personaje que definitivamente trae mucha esperanza a esta historia. Dice, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Ruth 2, versículo 1. Y se nos introduce a esta persona en este momento por muchas razones. Y para personas de esta cultura, para judíos, el solo escuchar que era pariente debería llamarles la atención por algo que vamos a discutir más adelante en este capítulo. Pero, solo con ese contexto, luego la narración pasa a contarnos sobre el plan de Ruth. Ella le habla a Noemí sobre la oportunidad de ir a los campos para ver si alguien le permite recoger las espigas de grano que son dejadas atrás en la cosecha. Y esto era parte de la ley que Dios le había dejado al pueblo de Israel, en que a la hora de la cosecha que dejaran que viudas o personas en necesidad pudieran recoger lo que iba quedando atrás, que los trabajadores no regresaran para recoger absolutamente todo, sino que esa era una forma en la cual no solo se le podía dar a los necesitados, sino que se les hacía parte del trabajo. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué es tan crítico este momento en el cual Ruth le pide permiso a Noemí? Ellas estaban en necesidad y ambas eran viudas, pero, y esto es recordado a través de todo el capítulo, Ruth no era judía.
Y por supuesto, que la ley esperaba que se tratara bien a extranjeros, pero la situación y la realidad podían ser muy diferentes. Y ambas seguramente están muy conscientes de que el ir y tener contacto con las personas podría ser una muy mala experiencia para Ruth. Sin embargo, ella se arma de valor con la bendición de Noemí y va y trabaja en el campo que ella encuentra. Versículo 3 lo dice así. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, Elimelech. Ruth 2:3. Y me encanta esa forma de ponerlo. Resultó, por coincidencia. Ve pues, qué raro. Como si Dios no tuviera la mano en todo esto. Pero sinceramente así nos parece muchas veces. Las coincidencias no las reconocemos por lo que deberíamos. La mano de Dios obrando en nuestra vida. Ruth pudo haber elegido entre una gran cantidad de campos, pero resultó en este. Y esta era su primera vez que hacía esto. Y la Biblia nos cuenta que luego llegó Booz a saludar a los cosechadores. Los bendice y entonces le pregunta a su capataz: ¿quién es esa joven que él está viendo? Y no sé si esto era simplemente curiosidad, si le había llamado la atención, si simplemente no conocía quién estaba ahí y quería saber quién estaba involucrado en su campo. No lo sabemos. Pero escucha la respuesta del capataz. Dice, y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayas sacado del pozo. Ruth 2:6-9. Y este pasaje está repleto de cualidades sobre quién era realmente Ruth. Es describida como extranjera, como moabita, pero en estas acciones conocemos cuál era su carácter y cuál era su disposición. Ruth no era alguien que no estaba dispuesta a trabajar duro. El mismo capataz reconoce que ella no ha tomado descanso más que el mandado, que ella ha estado trabajando diligentemente. Y cuando se acerca a Booz, él le muestra una gran bondad al decirle que se quede ahí, en lugar de estar probando en otros campos que este era el lugar para ella, y que él se había encargado de muchas de las preocupaciones que tal vez ella tenía. Tal vez a ella le preocupaba yo no soy bien recibida aquí, o me voy a llevar mal con ciertas personas, o los hombres del campo me van a maltratar. Y Booz viene y arregla todo eso. Y aquí Ruth cae al piso y empieza a agradecerle, diciendo: ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Y explica que ella simplemente es una extranjera. Y la respuesta de Booz es fantástica. Dice: sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Ruth 2:11-12. Esta es una respuesta fantástica, por muchas razones. Primero, no solo está llena de bondad, sino que también está llena del conocimiento y honor a todo lo que ha hecho Ruth. Ahora, Booz sabía estas cosas, pero nunca se nos dice que el capataz le dijo estas cosas.
Solo se nos dice que el capataz la identificó como Ruth, la que vino con Noemí. Booz conecta los puntos, porque seguramente esta era una historia que se estaba contando por todo Belén. Y decide recompensar a esta muchacha por el trabajo tan fuerte y el sacrificio que hizo para estar con Noemí. A muchas mujeres se les alaba en la Biblia por su hermosura, por su personalidad, por su posición. Sin embargo, a Ruth se le alaba porque ella trabaja duro y está dispuesta a sacrificar por sus seres queridos. Dios mira eso. Dios definitivamente ve cuando nosotros hacemos sacrificios y cuando nosotros trabajamos fuerte por amor a las personas o por amor a Él. Y en la historia Booz sigue recompensando a Ruth, porque a la hora del almuerzo la llama para que coma con ellos y la hace sentir parte del grupo. Esto definitivamente significó tanto para Ruth, porque ella venía a un lugar de desconocidos por completo. Ella dejó su tierra, su familia, todo lo que ella conocía para venir con Noemí. Y en este momento que ella deja a Noemí para trabajar para el beneficio de Noemí, ella seguramente estaba llena de preocupaciones y de miedos. Sin embargo, Dios, a través de Booz, le hace sentir en casa. Se nos dice que ella pudo comer lo suficiente para saciarse y aún así le sobró. Y cuando regresa con Noemí, Noemí está sorprendida, preguntándose dónde fuiste a trabajar para poder conseguir todo este grano en un solo día. Ruth, por supuesto, le cuenta a Noemí todo lo que sucedió. Y Noemí salta, diciendo que el Señor lo bendiga. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Y la siguiente parte es muy interesante, porque dice, ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Y antes de regresar a esto, solo terminemos el capítulo diciendo que ella siguió trabajando ahí por el resto de la cosecha y luego por el resto de la cosecha de trigo, y todo ese tiempo pasó viviendo con Noemí. Todo parece que está mejorando para Ruth y para Noemí. Y gran parte es por la bondad de este hombre llamado Booz, que Noemí identifica como uno de los redentores de su familia. Ahora, ¿qué significa eso? Redención en su contexto original del pueblo hebreo antiguo estaba relacionado a la descendencia. Y es que si una pareja se casaba y el hombre fallecía antes de poder tener hijos, entonces su apellido y por lo tanto su descendencia se perdía por completo. Para los judíos no era tanta la cuestión de sangre, sino de llevar el nombre. Entonces, una de las estipulaciones de la ley es que un pariente podía casarse con la viuda y entonces el hijo que tendría el nombre del difunto, porque de esa forma se salvaría o se redimiría la línea y el nombre de esa persona. En un principio no se estaba hablando de Jesús como nuestro redentor, sino de hombres que funcionaban como redentores, que definitivamente eran símbolos y tipos de Jesús en la ley, pero originalmente era simplemente esto, que un pariente podía casarse con la viuda y los hijos que tendrían llevarían el nombre del difunto. Esto era una cuestión de honor. No era de quién se quedaba con la esposa, sino de quién sacrificaba su descendencia para continuar la descendencia de alguien que ya murió. Y por lo tanto, no muchas personas querían ser redentores.
Pero llama la atención cómo en este momento Noemí resalta, él es alguien que podría hacer esto. Y tal vez ahí empezamos a ver un poco más de esperanza para el futuro de Ruth. De forma muy humana hay alguien que puede redimirla y nos recuerda cómo, incluso en las peores situaciones, Dios está trabajando para nuestra redención. De cómo la redención no es simplemente salvación, sino que es una restauración. Es un recuperar. Es un comprar de regreso. Pero es en este momento que empezamos a ver una pequeña esperanza para el futuro de estas mujeres. Y en este momento no se está actuando para nada hacia eso. Pero empezamos a tener esperanza. Y eso es importante no solo en la historia, sino en nuestras propias vidas. Que después de pasar por tragedia y después de pasar por el duelo, siempre es necesario que regresemos a la esperanza. Porque siempre hay esperanza. Por más que estemos viviendo, por más que creamos que nuestros problemas no tienen solución y que no podamos visualizar un futuro que ni siquiera sea bueno, que ni siquiera estemos tranquilos, siempre hay esperanza con Dios. Deseo que tú también puedas ver esos momentos de esperanza y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.